Buenos días, vamos a dar inicio a la clase de este día. Vamos a tomar la fotito. Buenos días, licenciado. Buenos días, creo que hay 13 personas. Permítanme. Vaya, perfecto. Vamos a continuar con el tema que no habíamos concluido, el de contabilidad. Habíamos dicho que el comerciante está obligado a llevar contabilidad legal, que debe de llevar un libro diario, un libro de estados financieros, un libro mayor. El libro diario mayor puede ser uno solo y que esos registros contables debe de llevarlos de forma cronológica y debe salvar todos aquellos errores o enmendaduras en que pueda incurrir. Para eso decíamos que el comerciante debe de contratar un contador. ¿En qué casos dijimos que el comerciante no está obligado a contratar un contador y que puede llevar por sí mismo la contabilidad? ¿Se recuerdan? Ajá. Vean ahí el código. Buenos días, licenciado, compañeros. Sí, buenos días. Cuando el activo del comerciante es menor a $12,000, Ajá. puede llevarlo por el. Lo puede llevar por sí mismo. Entonces, si es superior a 12,000, tiene que contratar un contador, ya sea un bachiller o un licenciado en contaduría pública. Ahora, otra situación que habíamos platicado suficientemente es que la persona que lleva la contabilidad no es cualquier persona, ¿verdad? Tiene que ser una persona que esté autorizada por el ente competente. En este caso es el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública, conforme a la ley de la Contaduría Pública, el artículo 2, letra A, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por la responsabilidad que recae sobre su persona de llevar la contabilidad y para efectos tributarios, para efectos mercantiles. Decíamos que la contabilidad es un registro histórico de las operaciones mercantiles, ventas, compras, costos de producción que realiza el comerciante. Entonces, la persona que lleva la contabilidad, pues, tiene la responsabilidad de documentar todas esas operaciones y el comerciante tiene la obligación de colaborar con el contador. Y si no cumple con esas obligaciones, pues se va a ver sujeto a una serie de sanciones. En realidad, yo que recuerde, la oficina que ejerce la vigilancia, que es la Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles, que yo pocas veces he sabido de auditorías que ellos hacen, pero creo que tienen poco personal. Sin embargo, las auditorías que hace el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Aduanas, sí, ese tipo de auditorías sí son tremendas. A mí me consta. Entonces,
Es más por eso, en realidad, porque cuando el Ministerio de Hacienda llega a fiscalizar a una empresa, tiene que tener todo documentado. Sin embargo, en el Código de Comercio se establece que es la Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles el ente competente o la oficina del Estado que fiscaliza las obligaciones profesionales o que verifica las obligaciones profesionales de los comerciantes. Así que no sería raro que en algún momento aparezcan por ahí, ¿verdad? Pero el que más aparece es el Ministerio de Hacienda, ya sea por medio de la Dirección General de Impuestos Internos, que llega a fiscalizar los tributos, IVA, renta, las retenciones, etcétera. Impuestos específicos al valor. Y la Dirección General de Aduanas, que llega a fiscalizar las importaciones y exportaciones. Por ese motivo, el comerciante debe de documentar todas las operaciones que realiza. Y en el Código Tributario se establecen también los documentos legales que debe de llevar, que son el respaldo de las partidas contables. Son los documentos de soporte. Además de los libros legales, debe de llevar por obligaciones fiscales otro tipo de libros. Libros auxiliares. Una serie de libros auxiliares. Entonces vamos a continuar en este momento con... Creo que vamos a compartir pantalla. Hoy sí, ahí ven, ¿verdad? La presentación. Y esta presentación ya se las pasé. Otra situación importante es que, de acuerdo al artículo 455 del Código de Comercio, el comerciante debe de mantener sus registros por 10 años. 10 años exige el código. Y hasta 5 años después de la liquidación de todos sus negocios mercantiles, dice. En materia tributaria, el Código Tributario exige 10 años, pero las facultades de fiscalización que tiene la Dirección General de Impuestos Internos caducan en 3 años si han presentado la declaración y si no la ha presentado en 5 años. En materia aduanera, la ley especial para sancionar, no, la ley de simplificación aduanera establece que son 5 años, igual que el CAUCA, Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Establece que son 5 años las facultades de fiscalización, pero coinciden en 10 años, que 10 años debe de mantener archivados sus registros contables. En el caso de las sociedades, 5 años adicionales si, ¿cómo se llama? Si la han liquidado, después de la liquidación. Y luego el artículo 451 establece que no se concederá matrícula de empresa o se va a cancelar la que le han concedido al que infrinja lo dispuesto en el artículo 451 y los anteriores relativos a la contabilidad. Vamos a leer las disposiciones. Yo aquí tengo los, ¿cómo se llaman los documentos? Vamos a leer 451 y el 455 del Código de Comercio. 451. Vaya. Alguien que tiene 2 incisos, miren. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 451 del Código de Comercio. Buenos días, Lick, yo le ayudo. Buenos días. Los comerciantes y sus herederos o sucesores conservarán los registros de sus giros
en general por 10 años y hasta 5 años después de la liquidación de todos sus negocios mercantiles, todo sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 455. El registrador no concederá matrícula de empresa o cancelará la ya concedida al que haya infringido lo dispuesto en este artículo. Cualquier autoridad que tenga conocimiento de la infracción deberá librar inmediatamente oficio al registrador, haciendo de su conocimiento. Vaya, gracias. Vamos a ver el 455. Alguien que me haga el favor de leerlo. Te ayudo si Si gusta, gusta, Luis Díaz. Vaya, usted y el otro compañero después que leamos otro artículo. Vaya, comencemos. Bueno, artículo 455. Los comerciantes podrán hacer uso del microfilm, de discos ópticos o de cualquier otro medio que permita archivar los documentos e información, con el objeto de guardar de una manera más eficiente los registros, documentos e informes que le correspondan. Una vez transcurrido por lo menos 24 meses desde la fecha de su emisión, las copias o reproducciones que deriven del microfilm, discos o de cualquier otro medio tendrán el mismo valor probatorio que los originales, siempre que tales copias o reproducciones sean certificadas por notario, previa confrontación con originales. En caso de falsedad, se estará lo dispuesto en el Código Penal. Vaya, gracias. Fíjense que esto de llevar los registros por medios electrónicos en microfilm, hoy con esto de la firma electrónica, de la ley de firma electrónica, digamos que existe un respaldo legal, ¿verdad? Para darle validez a los documentos y que estos documentos hagan plena fe, hagan plena prueba en los tribunales, en materia procesal y también en materia administrativa. Pero fíjense que esta disposición, no obstante, ha sido reformada. Ya tiene sus añitos de estar y algunas empresas grandes llevan sus registros de esa manera y cuando los auditores llegan a fiscalizar, se les complica la vida porque lo que les muestran es una computadora y ahí el auditor, como hace un examen, toma una muestra y dice, bueno, quiero ver este documento y estas partidas contables. Ah, aquí están y le muestra la computadora ahí con los documentos. Hay empresas que desde hace muchos años llevan un registro en microfilm o en medios electrónicos, su registro contable. Claro, en la actualidad hay sistemas contables que pues sí son bien avanzados. Entonces, el código lo permite que se pueda llevar este tipo de información. Obviamente que debe estar autorizado. Debe estar autorizado por el ente competente y aquí, sobre todo, por el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Impuestos Internos. Ellos son los que mandan especialistas, ya sea un auditor, ¿cómo se llama? Un informático, para autorizar estos sistemas contables. Pero se pueden llevar de esta manera. Las empresas lo que hacen es que lo llevan en físico y lo llevan también. Lo llevan de esta manera, como hay que escanear los documentos, ¿verdad? Pero lo permite el código, también lo permite el código tributario, el código de comercio, código tributario. Solo lo que se requiere es la autorización de la autoridad competente. Eso es lo único que se requiere. Vamos acá. También establece, hace referencia a una serie de documentos.
El artículo 454 habla de cartas, telegramas, facturas. Nosotros sabemos que en la actualidad hay una serie de documentos que por obligaciones fiscales se exigen. No es la factura, aquí genéricamente se menciona, pero hablar de factura hay que hablar de comprobante de crédito fiscal, notas de crédito, notas de débito, comprobante de liquidación, etc. Toda la documentación que se encuentra exigida en el Código Tributario, allá por los artículos 107 y siguiente. Entonces, esa es la documentación de respaldo de la contabilidad, de respaldo de las partidas contables, porque en realidad cuando se lleva un sistema contable, ahí se detallan todas las cuentas de activos, las cuentas de pasivos, el patrimonio, las cuentas de patrimonio, se establecen lo que son las cuentas de ingresos, las cuentas de costos y gastos. Y en realidad lo que se le llama cuenta es a un código. Por ejemplo, es banco, código, por poner un ejemplo, 0101, banco. Esa es una cuenta. Cuando ingresa a cierta cantidad de dinero a la empresa, por banco, digamos, o cuando se va a depositar en banco, se carga bancos. Y se abona la otra cuenta que corresponda, va a depender de la operación. Pero eso es un catálogo de cuentas. Entonces eso es un documento codificado en donde se van detallando en orden en relación a activo, pasivo, patrimonio, cuentas de ingresos, gastos, etcétera. Se van detallando ciertos códigos que son los que utilizan los contadores cuando registran las operaciones, porque aquí es un registro histórico de operaciones. Entonces cada vez se cargan dos cuentas, una se carga y otra se abona. O sea, lo que dicen debe haber. Entonces, aquí hablamos que existen una serie de documentos, por ejemplo, cuando hay necesidad de respaldar una operación por medio de un contrato, se agrega también el contrato. Esos documentos sirven de respaldo a la contabilidad. Es decir, que las operaciones que usted puede encontrar registradas en un libro, detrás de esa operación existe una partida contable. Y esa partida contable está respaldada por una serie de documentos que pueden ser facturas, comprobantes de crédito fiscal, pueden ser, ¿cómo se llama? Contratos, etcétera. Se habla hasta de cartas y telegramas. En el artículo 453 se establece que todos los locales, agencias o sucursales pertenecientes a un mismo comerciante, situados en un mismo departamento, se consideran como uno solo para los efectos de avalúo del giro mercantil a que se refiere el código. Acuérdense que todos los establecimientos existe una obligación de registrarlo, ¿no? El comerciante. ¿Sí? ¿Alguien hablaba por ahí? Miren, si van a preguntar, ahí me interrumpen, ¿no? Porque como yo estoy compartiendo la pantalla, entonces, y estoy en la presentación, si alguien levanta la mano, no lo veo, 52 personas veo que hay en este momento. Entonces me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Vamos a leer los artículos 453 y 454. Tenemos que ir leyendo las disposiciones porque de eso se trata. Estamos en una clase de ley. Vaya, artículo 453, que me lo lea el compañero que no pudo leer. Y el 454, otra persona. Con gusto, licenciado. El artículo 453 menciona que los locales, agencias o sucursales
pertenecientes a un mismo comerciante, situados en un mismo departamento, se consideran como uno solo para los efectos de avalúo de giro mercantil al que se refiere este código. Vaya, el 454. ¿Quién me lo lee? Si gusta, se lo leo yo también, licenciado, Vaya, están cortitos. bueno, El artículo 454 menciona que las cartas, telegramas y facturas que reciban y las copias de las que expidan los comerciantes que sirvan de comprobantes para los aspectos contables se considerarán anexas a la contabilidad y deberán conservarse durante el tiempo indicado en el artículo 451. vaya, gracias. Cuando hablamos de que el código establece 10 años, debe conservar la contabilidad y la documentación de respaldo. Para efectos tributarios, se habla de prescripción, que son las facultades que tiene la administración tributaria para efectuar el cobro de la deuda tributaria. Cuando un contribuyente le debe, tiene 10 años. Quizás en relación a eso es que están esos 10 años que establece el Código de Comercio y el Código Tributario. Pero las facultades de fiscalización son 3 años. Si no realiza la fiscalización en 3 años, el Ministerio de Hacienda ya no la puede hacer, ¿verdad? Y ya no puede determinar impuestos. Bueno, vamos a continuar acá. Vaya, miren, el 441 establece que el comerciante deberá establecer al cierre de cada ejercicio fiscal la situación económica de su empresa, la cual mostrará a través del balance general y el estado de resultados. El balance general no es más que un resumen de las operaciones que se encuentran en la contabilidad y muestra la situación financiera en un periodo determinado del comerciante. O sea, normalmente se elabora del 1 de enero al 31 de diciembre. En cambio, el estado de resultados, que el código en algunas disposiciones dice estado de pérdidas y ganancias, y en las reformadas dice estado de resultados. Ahí se reflejan las operaciones relacionadas con los ingresos, los costos, los resultados de operación que ha tenido el comerciante en un periodo determinado. Es decir, todos los ingresos que obtuvo como consecuencia del giro de actividad a la que se dedicó y todos los costos y gastos en que incurrió. Entonces, esos ingresos menos los costos y gastos le van a dar los resultados de operación. Aquí en términos generales, ¿no? Porque es una operación bien técnica, pero en términos generales, yo de mis ingresos deduzco mis costos y gastos y me puede dar utilidad o me puede dar pérdida, en términos generales. También está otro estado, el estado de cambios en el patrimonio, como consecuencia de los resultados de las operaciones que puede tener el comerciante en un ejercicio fiscal, que es de un año. Entonces puede obtener utilidades, puede obtener pérdidas. Ahí va a depender si le fue bien o le fue mal. Dice que estos documentos deben estar certificados por contador público autorizado, debiendo depositarse en el registro de comercio para que surtan efectos frente a terceros. Sin su depósito no harán fe. Entonces, la certificación por un contador público autorizado, es que en realidad los estados financieros deben de ir firmados por el contador que los elaboró, por el comerciante y por el auditor externo. Si la empresa está obligada a llevar auditoría externa, eso lo vamos a ver más enseguida. Entonces, estos debe de llevar esas 3 firmas para que tengan validez. Además, actualmente se exige lo que es un dictamen fiscal emitido por un auditor,
un auditor externo, que está autorizado por el Ministerio de Hacienda, y el dictamen no es más que una opinión sobre si el contribuyente ha cumplido con las obligaciones tributarias exigidas en la normativa correspondiente. Entonces, esas son obligaciones, además de la auditoría externa. El auditor externo lo más que hace es una opinión de los estados financieros si estos se adecúan a principios de contabilidad generalmente aceptados. Y estos principios de contabilidad generalmente aceptados es normativa técnica que ha sido adoptada por el país, existe a nivel internacional, ¿verdad?, sobre la forma como se deben de contabilizar las operaciones. Se establece lineamientos de carácter técnico. Entonces, en realidad, el auditor externo emite una opinión sobre los estados financieros si estos se adecúan o cumplen con los principios de contabilidad generalmente aceptados, y el auditor fiscal hace una opinión sobre si el contribuyente, hasta aquí le cambiamos el nombre al comerciante, de comerciante pasa a contribuyente, ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Código Tributario y demás leyes tributarias. Vaya, entonces, como les digo, acá van a existir dos informes, el informe del auditor externo y el dictamen del auditor fiscal. Bueno, vamos a leer el 441. Creo por aquí está. Vaya, alguien que me lo lea, por favor. Yo le ayudo, buenos días. Hágame el favor. Buenos días. Artículo 441. El comerciante deberá establecer al cierre de cada ejercicio fiscal la situación económica de su empresa, la cual mostrará a través del balance general y del estado de pérdidas y ganancias. El balance general, el estado resultado y el estado de cambio en el patrimonio de empresas deberán estar certificados por contador público autorizado, debiendo depositarse en el registro de comercio para que se surtan efectos frente a terceros. Sin depósito no harán fe. El balance, los estados de resultado y de cambio en el patrimonio serán acompañados del dictamen del auditor y sus anexos para efectos de información sobre la consistencia de las cuentas respectivas. Vaya, muchas gracias. Vamos a continuar. Vaya, entonces hemos visto en términos generales las normas de carácter general que están establecidas en el Código de Comercio y que son aplicables a todos los comerciantes, pero hay unas normas más especiales. Por ejemplo, esta, que los comerciantes individuales cuyo activo en giro sea inferior a 12,000 llevarán un libro encuadernado para sentar separadamente los gastos, compras y ventas al contado y al crédito. Esta es una obligación de carácter fiscal. Esto se encuentra regulado en el artículo 140, inciso segundo, letra A del Código Tributario. Aquí llevan un solo libro de ingresos, costos y gastos. Ahí los van registrando. Claro, en forma pormenorizada y de manera subsecuente, es decir, debe ser un registro histórico. En dicho libro harán al final de cada año un balance general de todas las operaciones de su giro, con especificación de los valores que forman el activo y el pasivo. Aquí se relacionan los artículos 15 y 452.
Luego en el artículo 2, número 18 del reglamento de la ley IVA, le he puesto yo, pero en realidad la ley se llama Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, para efectos de, ¿cómo se llama?, de mayor comprensión. Normalmente el impuesto IVA, dice la gente, o la ley del impuesto IVA. Pero la ley, como les digo, se llama Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. Ahí da un concepto de lo que es activo en giro. Significa el conjunto de valores propios y ajenos de contenido económico que una empresa mercantil dispone en el ejercicio de sus actividades, excluyéndose las pérdidas y demás cuentas que aparecen en el activo para efectos contables. Es decir, que el activo en giro son todos aquellos activos que el empresario utiliza para realizar su actividad principal, su giro o actividad principal, ¿verdad?, para realizar sus actividades mercantiles. Son todos aquellos bienes que utiliza para la producción de sus ingresos y obviamente de sus gastos. Ese es el activo en giro. Aquí vemos los inventarios, vemos el denominado activo fijo, ¿verdad?, los escritorios, todos esos bienes que utiliza en el ejercicio de su actividad mercantil para efectos de generar ingresos, ¿verdad? Y al generar ingresos también genera costos y gastos que son necesarios para generar esos ingresos. Vamos a ir leyendo las disposiciones para que nos vayamos empapando. El 140, inciso segundo, letra A del Código Tributario. Vamos a buscar el Código Tributario. ...140... Habla de registros especiales. Miren, el Código Tributario en el artículo 40 habla de registros especiales. Y aquí detalla una serie de registros que están obligados a llevar los comerciantes dependiendo de su actividad económica. Aquí vemos importadores, inversionistas, representantes de casas extranjeras, agentes aduaneros, industriales, profesionales liberales, artes y oficios, agricultores, ganaderos. Además de que estos registros especiales son de soporte de la contabilidad, es decir, son registros que respaldan las operaciones contables. Además de llevar los libros legales, diario mayor y estado financieros, deben de llevar también estos libros auxiliares que son registros especiales. Alguien que me lea el inciso primero del 140, el inciso segundo, letra A, hasta acá. Estamos leyendo el Si Código gusta, le ayudo, Tributario. Lick. Hágame el favor. Registro especiales, artículo 140. Todos los sujetos pasivos están obligados a llevar con la debida documentación registros especiales para establecer su situación tributaria de conformidad a lo que disponga este código y a las respectivas leyes y reglamentos tributarios. Están excluidos de esta obligación las personas naturales cuyo ingreso provengan exclusivamente de salarios, sueldos y otras compensaciones de carácter similar, por servicios personales prestados como empleados bajo la dependencia laboral. Es aplicable a los registros especiales lo dispuesto en el artículo anterior en lo pertinente. Se establece disposiciones específicas para determinar sujetos pasivos relativas a la obligación de llevar registros especiales, ya sea en forma manual, mecanizada o computarizada. Literal A. Comerciantes no obligados a llevar contabilidad formal al principio de cada ejercicio o periodo impositivo asentarán con claridad todos sus bienes, derechos y obligaciones en un libro encuadernado durante el desarrollo de sus operaciones, registradas en dicho libro con claridad y detalle las compras, gastos, ventas, ya sean al contado, al crédito,
los cobros y pagos y harán al final de cada ejercicio una liquidación de sus operaciones. Vaya, muchas gracias. Vamos a leer también el artículo, bueno, el 15 ya lo hemos leído, ¿verdad? Y el 452 del Código de Comercio, que hace referencia a los comerciantes con activo inferior a $12,000. Estos pueden llevar por sí mismos la contabilidad. Sin embargo, lo podemos recordar. Vamos a ver, el 452, de hecho creo que lo acabamos de leer, ¿verdad? El 452. Los comerciantes individuales cuyo activo en giro sea inferior a los $12,000 llevarán un libro encuadernado para sentar separadamente los gastos, compras y ventas al contado y al crédito. Y el artículo 15 también es un artículo que se ve en Mercantil 1, ¿verdad? No están sujetos al cumplimiento de las obligaciones profesionales contenidas en el libro segundo que este código impone los comerciantes industriales individuales en pequeño, cuyo activo sea inferior a $12,000 de los Estados Unidos de América. Cumplirán únicamente con la contenida en el Romanos 4 del artículo 411. ¿A qué hace referencia el Romanos 4 del artículo 411? De la competencia desleal. Competencia desleal, ¿no? Vamos a ver aquí la ley del impuesto IVA. Dice que para efectos de la ley y del presente reglamento se entenderá por. Aquí hace una serie de definiciones este reglamento. Activo en giro, dice. Activo o activo en giro. El total de los bienes muebles e inmuebles, créditos y derechos que el contribuyente haya destinado para realizar el giro o actividad de su negocio, establecimiento u oficinas, excluyéndose las pérdidas y demás cuentas que aparecen en el activo solo para efectos contables. Ese es el activo en giro. El activo o activo en giro. O sea, son todos los bienes que el comerciante utiliza para realizar el giro o actividad principal a la que se dedica, o sea, para realizar actos de comercio. Eso es. Vamos a ver, vamos a continuar acá. Como ven, estas normas de carácter especial se encuentran reguladas en leyes especiales, ¿verdad? No solo en el Código de Comercio, sino que en leyes especiales, sobre todo de naturaleza tributaria. Vaya, esta es otra situación que se da también, ¿verdad? Cuando quienes autorizan el sistema contable son los contadores. Los contadores son los que autorizan un sistema contable. Estos, obviamente que debe ser un licenciado en contaduría pública. Estos va a depender de la naturaleza de la empresa y así va a ser su registro contable. Pues le colocan una razón al inicio del libro, colocan sello y sellan cada una de las hojas, ¿verdad? Y la contabilidad se puede llevar en libros empastados o en hojas separadas que posteriormente se empastan. En atención a la naturaleza del sistema de contabilidad adoptado, el contador público académico podrá autorizar las siguientes modificaciones. CPA, contador público académico, es decir, el que es licenciado, que la contabilidad se lleve en hojas separadas. A veces les autorizan las hojas, ¿verdad? Porque como llevan un sistema contable en un sistema informático, entonces hacen las partidas contables en la computadora y las imprimen, ¿verdad?
en la hoja que está autorizada. Que el diario... Lick, ¿sí? yo tengo una pregunta. Ajá. Estas hojas que usted habla de la contabilidad son parecidas como a las hojas de protocolo, se podría decir No, así. no, No, son pero hojas no simples, tienen... Ah, ok. Sí, son hojas simples, solo que llevan el sello del contador que los autorizó. Son hojas simples, ¿cómo es que le llaman ese papel continuo? Le llaman, ¿verdad? ¿Han visto ese resma? Compran o cajas, ¿verdad? Y que los colocan bueno, algunos, no sé si todavía utilizan papel de ese tipo, pero ahí los contadores están registrando las operaciones y al final del mes comienzan a imprimirlas, ¿verdad? O puede ser en papel bond. La cuestión es que deben estar autorizadas, ¿verdad? Es decir, el contador que autoriza la contabilidad va a depender del tipo ¿cómo se llama? De negocio, así es como se van a autorizar. Que el diario y el mayor puedan estar constituidos por varios registros. Que el diario y el mayor y otros obligatorios se lleven en un solo registro. Que las operaciones contables se registran en el diario mediante resumen. Ahí va a depender del sistema contable, de la empresa, de lo que quiere el contribuyente. Pero obviamente que si usted lleva la contabilidad en un sistema informático, no le sirve un libro empastado, ¿verdad? Usted imprime las operaciones y al final del mes empasta, va empastando. Ahí va a depender de la naturaleza de las operaciones, de la organización que tenga. Pero en todo caso, quien le va a autorizar la contabilidad es un contador. Y los libros contables deben de estar autorizados por un contador. Que los registros se efectúen simultáneamente en el diario, en el mayor y en cualesquiera otros, que se aplique un sistema determinado de contabilidad, que se usen diarios mayores de control de cualquier naturaleza que sean, cualquiera otras modificaciones a las normas generales sobre el régimen de aplicación contable. Vamos a leer el artículo 17 de la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contabilidad. Miren, esto de la contabilidad es un mundo. Por eso, si ustedes ven en el perfil que piden para ser un contador en las universidades, ¿verdad? Una persona que le gusta estar como aislado, documentando, porque son personas que, imagínense, estar llevando un montón de registros contables. Es un poco complicado. Vaya, vamos a ver. Miren, el artículo es un poco largo, pero vamos a leerlo porque es importante que ustedes lo conozcan. Responsabilidades de los contadores públicos, capítulo 1. Vaya, si quieren, me lo van leyendo, no una sola persona. Puede alguien leerme la letra A, otra persona la B, para que no se cansen. Pero lo importante es que conozcamos la disposición y que la leamos. Atribuciones del contador público, artículo Si gusta, 17. le ayudo. Vaya, voy a iniciar yo y comenzamos. Usted comienza con la artículo 17. Los contadores públicos intervendrán en forma obligatoria en los casos siguientes. A. Autorizar las descripciones de los sistemas contables, los catálogos de cuentas y manuales de instrucciones que deberán llevar los comerciantes, a los que la ley exige llevar contabilidad y quienes deseen un sistema contable. Esta autorización procederá en todos aquellos casos en que las leyes especiales no establezcan que determinados entes fiscalizadores gubernamentales autoricen los sistemas contables de sus respectivos entes fiscalizados. Vaya, acá es importante mencionar que las instituciones del Estado, los municipios, llevan también contabilidad. Y esa contabilidad se llama contabilidad gubernamental. Y es la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda la que emite los respectivos instructivos y lineamientos en esa materia. Ahí no, los contadores no, lo único que hacen
Bueno, los contadores llevan siempre la contabilidad. Es una contabilidad especializada. Pero los sistemas se rigen bajo los lineamientos establecidos por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda. Vaya, B. Legalizar los requisitos libros que ¿Los deben requisitos llevar o libros? los requisitos o libros que deben llevar todos los comerciantes antes de conformidad con las leyes de la materia previa solicitud del interesado por escrito y autenticada. Vaya. C. Si alguien le ayuda a la señorita para que no se canse y Yo le ayudo, mejor, Lick. vaya, hágame el Yo favor. le Vaya, después va a ir dictaminar uno. sobre Ujú. Vaya, La usted la señorita C primero. y el caballero la deuda. Vaya, continuemos. literal se dictaminar sobre el cumplimiento de las obligaciones profesionales que deben observar los comerciantes de conformidad a las leyes pertinentes. D. D. Dictaminar e informar sobre las entidades naturales o jurídicas de cualquier naturaleza económica o sin fines de lucro, con base de normas internacionales de contabilidad y auditoría basadas en normas internacionales de auditoría, adaptadas y legalizadas por el Consejo. Vaya, E. Otra persona que me lee. Letra E. Certificar Certificar, Vaya. La otra la otra señorita, el F, pero el E, la primera. Certificar. Certificar estado financiero de las personas naturales o jurídicas de cualquier actividad económica o sin fines de lucro, conforme a una auditoría realizada en base a normas internacionales de auditoría y responsabilizados por un contador debidamente inscrito en el Consejo, asimismo que estén obligados de conformidad al Código de Comercio, Código Tributario y leyes especiales. F. certificar las valoraciones de inventarios cuando sea requerido. G. Realizar estudios de revaluación de activos de empresas y ajustar su valor contable. H. Certificar la rendición de cuentas en la administración de bienes. I. Realizar la compulsa de No, libros. la I sería. Certificar y razonar Certificar. toda clase de asientos contables. Vaya, la J. J. Realizar la compulsa de libros y documentos en la dilucidación de asuntos contables relacionados con toda clase de juicio, a petición del juez de la causa o las partes en conflicto. K. Dictaminar y certificar las liquidaciones para el pago de regalías, comisiones, utilidades o retorno de capitales. L. El caballero. comunicar oportunamente y por escrito a la persona auditada de aquellos incumplimientos técnicos en materia contable y violaciones a la ley encontrar en el transcurso de la remisión o auditoría. En el caso del informe de auditoría gubernamental será rendido ante la institución pública que haya contratado, el que deberá remitir también a la Corte de Cuentas de la República. Vaya, como les decía, lo que es la contabilidad gubernamental se rige por la normativa establecida por la Dirección de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda y el ente encargado de fiscalizar es la Corte de Cuentas de la República. Obviamente que la Corte de Cuentas tiene un equipo de auditores, ¿no?, que se encargan de realizar
la auditoría a las instituciones del Estado. Son auditores, son equipos multidisciplinarios. No solamente son licenciados en contaduría pública, porque va a depender de la naturaleza de la institución. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas. Ahí se requiere la opinión de un ingeniero civil, de un arquitecto. Y así va a depender, además del auditor. Sí, los auditores son los que hacen las auditorías externas. Pero la fiscalización de la hacienda pública lo hace la Corte de Cuentas de la República. Va M. Cuando la firma auditora sea una sociedad, los estados financieros deberán ser certificados y firmados por el representante legal de la sociedad auditora con indicación de su inscripción y número otorgados por el Consejo. Vaya, N. Cuando la firma contable sea una sociedad, los estados financieros deberán ser firmados por el representante legal de la sociedad contable con indicación de su inscripción y número otorgado por el Consejo y en los casos que las leyes lo exijan. Vaya, cuando son las sociedades, además de que firme el contador, el auditor, firme el representante legal. El contador público no podrá emitir las autorizaciones a las que se refieren los literales A y B y E del presente artículo sin que previamente se hubiese cerciorado el cumplimiento de las obligaciones profesionales de los comerciantes exigidas en los títulos 1 y 2 del libro segundo del Código de Comercio. Imagínense qué responsabilidad tiene el auditor, ¿verdad? A, B y E. Veamos la A, B y E. Autorizar los sistemas contables. Legalizar los requisitos de los libros. La legalización de los libros. Una cosa es la autorización del sistema contable y otra cosa es la legalización o autorización de los libros. E, certificar los estados financieros. Entonces, vemos acá que esto es una responsabilidad de los contadores públicos. Y lo establece el artículo 17 de la ley reguladora de la contaduría. Bueno, 435 y 436, no recuerdo si ya los leímos, pero vamos a ver aquí. Código de Comercio, 435 y 436. Creo que sí, ¿verdad? El comerciante está obligado a llevar contabilidad debidamente organizada de acuerdo a algunos de los sistemas generalmente aceptados en materia de contabilidad y aprobados por quienes ejercen la función pública de auditoría. Aprobados por quienes ejercen la función pública de auditoría. El 436 también ya lo hemos leído. Los registros deben llevarse en castellano, las cuentas se sentarán en colones o en dólares. Bueno, se deben de llevar un registro pormenorizado de las operaciones. Vaya, vamos a continuar acá. Vamos a continuar. En el artículo 455 se establece que, bueno, el uso de microfilm, de discos ópticos o de mecanismos electrónicos para archivar la documentación. Lo permite la ley. Los comerciantes, a efecto de conservar los registros de documentos, podrán hacer uso de microfilm, discos ópticos o de cualquier otro medio que permita archivar documentos e información. Esto es lo que dice el 455. Con el objeto de guardar de una manera más eficiente los registros, documentos e informes que le correspondan una vez transcurridos por lo menos 24 meses desde la fecha de su emisión. Las copias o reproducciones que deriven de microfilm, disco óptico o de cualquier otro medio electrónico sería para el archivo de los documentos, ¿verdad? Tendrán el mismo valor probatorio que los originales, siempre que tales copias o reproducciones sean certificadas por notario, previa confrontación con los originales. En caso de falsedad, se estará lo dispuesto en el Código Penal.
Miren, aquí entra el notario. Cuando ustedes lleven derecho notarial, se van a dar cuenta que para ser notario hay que conocer diferentes leyes, código civil, procesal civil, código de comercio. Aquí en el código de comercio, bueno, las leyes tributarias, aparecen una infinidad de obligaciones para los notarios. Entonces, en este caso, que es una situación un poco complicada, ¿verdad? Porque cuando se está las operaciones de una empresa son, depende del tipo de empresa. Si es una empresa grande, son en cantidades enormes, ¿verdad? Imagínense estar certificando todo ese montón de copias, ¿verdad? Habría que ver si en la práctica valdrá esta situación, porque en realidad hoy con la ley de la firma electrónica ya se establece un procedimiento. Se establece que estos documentos, cualquier tipo de documento que sea certificado por una empresa certificadora de firma electrónica tendrán plena validez. Pero sin embargo, aquí está la obligación para el notario. O sea, el notario en estos casos puede certificar estas copias o reproducciones. Y bueno, que cobre a $5 cada copia, y un montón, porque estamos hablando de la contabilidad legal que llevan las empresas. Esto es lo que dice el artículo 455 del Código de Comercio, 455. Que ya lo leímos este artículo. Vaya, vamos a continuar acá. Vaya, miren, aquí están los libros obligatorios. Todos los libros obligatorios que deben de llevar los comerciantes en términos generales. Es decir, pero aquí vamos a distinguir entre comerciante individual y comerciante social. Ahora bien, una cosa que me llamó la atención en los trabajos que ustedes presentaron, que tienden a confundir lo que es el comerciante con la empresa. Y cuando hablan de empresa, en realidad hacen referencia a sociedades. O sea, así se logra entender. Voy a registrar mi empresa. Es como decir, voy a registrar la sociedad, mi sociedad, pero no, es cosa diferente. Y ustedes saben muy bien que es diferente eso. Una cosa es el comerciante, que puede ser individual y puede ser comerciante social. Ambos, el Código de Comercio les exige una serie de obligaciones. Les exige una serie de obligaciones que deben de cumplir. Obligaciones profesionales, que es las que estamos leyendo. Entonces, tanto el comerciante individual como el comerciante social tienen la obligación de sacar la matrícula de su establecimiento y de las sucursales. Todos los comerciantes tienen esa obligación. Entonces, cuando decimos, voy a registrar mi empresa, va a depender de quién es el comerciante, si es una persona natural, es un comerciante individual, o es una persona jurídica. Parece que está lloviendo. Bueno, no sé si donde están ustedes está lloviendo, pero aquí está lloviendo. Acá entonces, no. Ahí no, ¿verdad? Vaya, entonces, como ven, debemos separar lo que es la empresa. Ya dijimos que la empresa mercantil es un conjunto coordinado de elementos materiales, valores incorpóreos, etcétera. Y que para efectos del Código de Comercio constituye un bien mueble. Se puede hipotecar, a pesar de que la hipoteca aplica para los inmuebles. Y la empresa en realidad es un patrimonio, es un conjunto de activos que tiene activos pasivos que tiene el empresario, es el medio por medio del cual, valga la redundancia,
realiza sus operaciones. Pero el empresario puede ser una sociedad o puede ser una persona natural. Entonces eso no lo debemos de perder. Entonces una persona natural puede pedirle a un abogado y a un contador, porque aquí son las dos profesiones se conjugan, ¿verdad? Mire, quiero legalizar mi empresa. Entonces hay que hacer los trámites, ¿no? Con lo mismo que una sociedad, pero no hay que confundir empresa con sociedad. Tanto el comerciante individual como el comerciante social pueden o tienen establecimiento mercantil, porque uno de los requisitos para ser comerciante individual es ser titular de una empresa mercantil. En el caso de las sociedades, el código establece que por el hecho mismo de ser sociedades mercantiles ya son comerciantes. Y en el mismo momento en que se inscribe su escritura de constitución, se debe inscribir la empresa también, ¿verdad? Pero el caso de la persona natural exige capacidad, habilidad y ser titular de una empresa mercantil. Esos tres requisitos les exige al comerciante individual. A la sociedad, con el hecho de constituirse, ya la considera comerciante social. Vaya, haciendo esa aclaración, porque yo he notado mucho en algunos trabajos ahí que pues, la empresa, la sociedad, es diferente. Hay que tener cuidado con la terminología que se utiliza. Vaya, estados financieros. El libro de estados financieros. Ya vimos que esto lo regula el 435, el diario, el libro mayor, que puede ser uno solo. Aquí se registran las operaciones en forma diaria. Aquí se hace un resumen. Y aquí, de aquí surgen los estados financieros. Todo está concatenado, todo está relacionado. Los libros diario y mayor pueden llevarse en un solo libro. Así lo dice el 446, inciso tercero. Vaya, miren. En el Código de Comercio, en el artículo 435, que hace referencia a los libros de contabilidad, y es importante mencionar esto. Vamos a ver acá para que tengamos claridad. En el inciso tercero, aquí menciona, el comerciante está obligado a llevar la contabilidad. En el inciso tercero, el comerciante debe llevar los siguientes registros contables: estado financiero, diario mayor, y los demás que sean necesarios por exigencias contables o por la ley. Cuando hablamos de los libros de IVA, ¿qué ley los exige? ¿Qué ley exige los libros de IVA? Sería la ley de impuestos sobre la ley de renta. Ajá. Es el Código Tributario. Es el Código Tributario. El Código Tributario exige esos libros. Además exige registros especiales para efectos de renta también. Antes de que existiese el Código Tributario, la ley de IVA exigía los libros de IVA y los registros especiales de contabilidad para efectos de renta los exigía la ley de renta. Pero después el Código Tributario ha adoptado toda esa exigencia. Vaya. Entonces, los libros de IVA, ¿cuáles son? El libro de compras. Aquí se registran todas las compras que realiza el comerciante. Y todas aquellas compras necesarias o relacionadas con el giro o actividad de la empresa. Es decir, si el comercio, no sus gastos de vida, como por ejemplo su ropa, sus zapatos, eso no va a ir. Eso no se incluye.
Entonces aquí se registran todas las compras que realiza el comerciante y los créditos fiscales. Los libros de ventas a consumidor final. Aquí se registran las facturas de consumidor final y las facturas de exportación. Esas son las que se registran ahí. Libro de ventas a contribuyente. Aquí se registran las ventas que se realizan con crédito fiscal, es decir, las ventas que se realizan a contribuyentes. Bueno, no sé, ¿ustedes ya llevaron derecho tributario? Consulta. Aún no. De mi parte no le queda una. ¿De qué año es derecho tributario acá? Cuarto, quinto. Cuarto año. Ah, cuarto año. Cuarto año. Ajá. Bueno, quizás les estoy hablando en chino entonces, pero aquí en términos generales estamos hablando. Pero ya hay gente que me imagino que ya la llevó, ya la lleva o ya la llevó. Entendí que algunos ya la llevaron. Yo la llevo, licenciado. La está llevando en este momento. Vaya, entonces, en derecho tributario se explican en forma más detallada este tipo de registro contable, ¿no? Son registros contables. Libro de compras, libro de ventas a consumidor final, libro de ventas a contribuyente. El artículo 141 del Código Tributario regula lo de los libros. Vamos a ver, el 140 teníamos acá. El 141. Los libros de IVA. El 141, alguien que me lea el inciso primero y segundo. El 141. Si gusta le ayudarle. Hágame el favor, con el acápite también, oye. Registros para contribuyentes inscritos del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicio, artículo 141. Los contribuyentes inscritos del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios deberán llevar los libros o registros de compra y venta relativos al control del referido impuesto, así como registros y archivos especiales y adicionales que sean necesarios y abrir las cuentas especiales requeridas para el control de cumplimiento de dicho impuesto. Los importadores deberán asimismo abrir cuentas especiales para registrar los créditos fiscales trasladados en sus operaciones y las cantidades pagadas a título de impuesto originado en las operaciones de importación. Vaya, gracias. Vaya, miren, aquí están cómo se deben de llevar. En especial, los contribuyentes deberán cumplir con las siguientes obligaciones sin perjuicio de lo establecido en el inciso final de este artículo. Ahí le dice cómo se deben de registrar las operaciones en orden cronológico, bla, bla, bla. El D, miren, la letra D. Aquí pongan atención. Los libros o registros del impuesto IVA deben llevarse en libros empastados y foliados autorizados por un contador público, autorizado por el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoría, ya sea en forma manual o computarizada. Sus anotaciones deben totalizarse por un periodo tributario y servir de base para la elaboración de la declaración. Obviamente que los libros de IVA es el soporte de las declaraciones, o sea, lo que usted anota en la operación debe de coincidir con lo que está registrado en los libros, al igual que lo que usted anota en los libros contables debe de coincidir. Lo que anota en el libro de estado financiero debe coincidir con el mayor, lo que anota en el mayor con el diario y con las partidas contables. En la hoja que conste el total de las operaciones deberá firmar el contador del contribuyente que lleve el registro de las operaciones. Miren, en la hoja que conste el total de las operaciones deberá firmar el contador
del contribuyente que lleve el registro de las operaciones. La letra E. Los libros y registros deberán ser mantenidos en el negocio o oficina, establecimiento en el lugar informado a la administración tributaria. El reglamento de este código dispondrá las características y requisitos de los libros o registros que deben de llevar los sujetos pasivos, así como la forma de llevar y confeccionar los libros, archivos, registros, sistemas y programas manuales, mecánicos o computacionales de contabilidad, considerando la documentación que los debe sustentar sin perjuicio de las atribuciones que sobre la materia competen a otros organismos. Luego, en el artículo 80, el reglamento de aplicación. Vamos a ver, artículo 80. Aquí establece, no, quiero ver cuál es. Sí, el 80 es, habla de los libros. Habla de los, quiero ver. Sí, al inicio dice, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad de conformidad a los artículos tales y tales, en relación con tal, deberán contratar servicios de contadores. Bueno, este habla de la contabilidad, de los contadores. Entonces, vemos que estos libros son obligatorios por lo establecido en el 435, inciso 3 del Código Tributario. Las actas. El libro de actas. Aquí estamos hablando de sociedades. Las sociedades deben de llevar un libro de actas, de junta directiva, etc. Veamos el artículo 40 y el 440 del Código de Comercio. Libro de acta. Bueno, primero aquí está el 440 más cerca. Y ya leímos este. Las disposiciones de los artículos 436, 438 y 439 son aplicables a todos los registros que por ley deban llevar los comerciantes, aunque no sean de contabilidad. Ya vimos los requisitos que deben de cumplir los registros contables. Entonces, se lleva un libro de actas de junta directiva en el caso de las sociedades. Quiero ver, mejor me voy de un solo para hacer. Vaya, alguien que me lea, esta disposición la tuvieron que haber leído en Derecho Mercantil 1. Alguien que me lea el artículo 40 del Código de Comercio. ¿Quién me lo lee? Artículo 440. Todas las No, sociedades... artículo 40. 40 perdón, 40. Todas las Sí. sociedades llevarán los libros siguientes: libro de acta de juntas generales en el cual se asentarán los acuerdos adoptados en las sesiones respectivas, libro de actas de juntas directivas o de consejos de administración según la Naturaleza de la sociedad. naturaleza de la sociedad y el régimen de administración adoptado o regulado por este código. Libro de registro de socios o de accionistas según la naturaleza de la sociedad. Libro de registro de aumentos y disminuciones de capital social cuando el régimen adoptado sea el de capital variable. Los libros serán legalizados por contadores públicos o por registro de comercio. Vaya, miren, por los contadores públicos o por el registro de comercio. También estos son libros obligatorios que deben de llevar, en este caso son los comerciantes sociales, las sociedades. El libro de registro de accionistas también. Esto es exigido para las sociedades. El artículo 19 ordinal segundo, 147 y 155. Todas las sociedades deben llevar un libro de registro de accionistas.
Vamos a ver si vemos el 19. Vamos a ver. Ah, es que el 19, ordenanza segundo, el artículo 19 hace referencia a las sociedades cooperativas. Y ahí se establece la obligación de llevar este libro. Vamos a ver, vamos a buscarlo. El 19 es la única disposición en el código que habla de las sociedades cooperativas. En el libro dice, las acciones no podrán ser cada una de más de 5,000 colones. Serán nominativas y solo transmisibles por inscripción en el respectivo libro con autorización de la sociedad. Este libro debe estar autorizado por la sociedad. Luego tenemos el 147 y el 155. 147, vamos a ver el 147. Veamos acá. ¿Alguien que me lea el 147, por favor? Si las acciones son nominativas para ejercer los derechos de participación en las juntas generales de accionistas y en general en administración social, bastará que el socio aparezca registrado como tal en el libro de registro de accionistas. Vaya, el 155, veamos. Las sociedades de capitales que emitieran acciones nominativas llevarán un registro de las mismas que contendrá nombre y domicilio del accionista, la indicación de las acciones que le pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás particularidades, los llamamientos que se efectúen, los traspasos que se realicen, la convención de las acciones nominativas en acciones al portador, los canjes de títulos, los gravámenes que afecten las acciones y los embargos, las cancelaciones de los gravámenes y embargos, las cancelaciones de los títulos. Estos son libros obligatorios que deben de llevar las sociedades. Estos son los auxiliares de los comerciantes, agentes dependientes. También ellos deben de llevar algún libro obligatorio. Ustedes leen las disposiciones. El registro de cierre de operaciones de agentes intermediarios, artículo 408. Estos son auxiliares de los comerciantes. Este tema lo vamos a ver posteriormente. Diario de operaciones de intermediarios también, artículo 408, ordenanza segundo. El de gastos, compras y ventas al contado y al crédito de comerciantes con activo menor de $12,000. El artículo 452, ya lo vimos. En relación con el artículo 140 del Código Tributario. Registro de títulos nominativos de emisor. Esta es obligación de las sociedades. Vamos a ver el 154 y el 650. El 154 ya lo leímos. No, el 155 leímos. Vamos a ver el 154. ¿Alguien que me lea el 154, por favor? Si gusta, lo leo. Hágame el favor. Artículo 154. Las acciones amparadas por títulos nominativos son transferibles por endodoso o por cualquier otro medio previsto por el derecho común, seguido de registro en el libro que el efecto llevará a la sociedad, salvo pacto en contrario, la sociedad no responde de la autenticidad de la firma del endodosante. Las acciones amparadas por títulos al portador son transferibles por la simple entrega material de los títulos. Vaya, entonces las transferencias de las acciones nominativas por endoso también se registran en un libro. El 654, veamos el 654. Títulos nominativos. Los títulos nominativos se expiden a favor de personas determinadas cuyos nombres han de consignarse tanto en el texto de los documentos como en el registro de los mismos.
que deberá llevar el emisor, llevar un registro de los títulos nominativos. Ningún acto o operación referente al título nominativo surtirá efecto contra el emisor o contra terceros si no se hace constar en el documento y en el registro. Una de las características de las acciones nominativas es que se emiten a nombre de determinada persona, pero además se registran en el libro respectivo, que son diferentes de las acciones que se emiten al portador. Estas no se emiten a nombre de determinada persona y quien las posee es el titular. O las acciones que se emiten a la orden. Estas se emiten a nombre de una persona determinada, pero no se registran en ningún libro. Luego tenemos, vamos a ver aquí qué otros libros. Registro de socios en la sociedad de responsabilidad limitada, el artículo 113. Ustedes lo leen. Registro de aumentos o disminución de capital en sociedad de capital variable, artículo 312. Deben llevar un libro de los aumentos y disminuciones del capital. Libro talonario único de registro de las, ¿cómo se llama? Estos son los almacenes generales de depósito. Artículo 846. Almacenes generales de depósito. Estos se dedican al negocio del depósito de bienes, de mercaderías. Algunas que vienen del exterior y caen en esos lugares mientras se distribuyen a los dueños. O alguien que, vehículos, por ejemplo, etcétera. Libro de actas de juntas generales de tenedores de certificados fiduciarios de participación. Esto cuando veamos los títulos valores. 692 y 903. Libro de registro de socios de las cooperativas. Artículo 19. Las sociedades cooperativas. Aquí estamos hablando siempre de libros obligatorios. El artículo 269, inciso primero. En el caso de que la administración de una sociedad anónima se efectúe por medio de una junta directiva nombrada por la Junta General de Accionistas, debe legalizarse un libro de actas de junta directiva. Esta exigencia está en el artículo 269. Y como decíamos, el mismo código establece que deben de cumplir con todos los requisitos exigidos para los libros de contabilidad. En el caso de las juntas generales de accionistas, estas deben de anotarse en el libro respectivo, pero en caso de no tenerse disponible ese libro, debe asentarse directamente en la sesión. Directamente en la sesión en el protocolo de un notario, es decir, en la escritura pública. Artículo 246, inciso segundo. Se debe llevar un libro de juntas generales de accionistas y si no se lleva, otra obligación para el notario. Obviamente que le pagan. Debe levantarse una escritura. Así lo dice el código en 246, inciso segundo. Bueno, esto de la legalización de libros o hojas de contabilidad, se legalizan hojas dependiendo del sistema de contabilidad, ¿verdad? Porque si el libro está empastado, a mano hay que anotar. Pero si es una hoja y el sistema se lleva en una computadora, un sistema electrónico, es mejor la hoja. Ya leímos el artículo 17, letra B. ¿Quiénes son los que autorizan los libros de contabilidad? También ya leímos que deben estar algunas operaciones o registros que están ¿cómo se llama? En microfilm, etcétera. Deben de ser autenticados por notario. Bueno, dice, de acuerdo con el artículo 17, letra B, de la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría, los contadores públicos académicos tienen la obligación de legalizar los registros o libros que deben llevar todos los comerciantes, de conformidad con las leyes de la materia, previa solicitud del interesado por escrito y autenticada. La auténtica debe hacerse por notario.
La auténtica es la auténtica de la firma. ¿Ya han visto ustedes una auténtica? El suscrito notario da fe que Yo la no. firma que calza sí, al final de la firma. El suscrito notario da fe que la firma que calza en el anterior documento es fidedigna por haber sido puesta en mi presencia. El inciso final del artículo 17 no permite a los contadores públicos académicos. ¿Sí? ¿Alguien decía algo? No. No, no. Vaya, perfecto. Vamos a continuar. No permite a los contadores públicos académicos emitir la autorización de legalización de libros sin que previamente se hubiera cerciorado el cumplimiento de las obligaciones profesionales. Ya leímos estas disposiciones. La legalización de libros o hojas de contabilidad no tiene actualmente fijado en la ley ningún derecho. Aquí pues es una negociación que hacen con los auditores o los contadores. Aquí es básicamente los requisitos que deben de cumplirse. Ahora la legalización de la inscripción de balances en realidad es el depósito de balances en el registro de comercio. Los comerciantes individuales cuyo activo sea igual o superior a $12,000 están obligados a depositar anualmente sus balances de fin de ejercicio al registro de comercio, debidamente firmados por el propietario, el representante legal y el contador para que se hagan figurar en el registro de balance. O sea, en realidad es depósito, así le llama la ley, el depósito de los balances. Cuando el activo sea, ya va a terminar la clase, por eso estamos un poquito así. Cuando el activo sea igual o superior a $34,000, vean esto es bien interesante. Además, deberán ser certificados por auditor que regulan los requisitos establecidos en el artículo 290. Ustedes lo leen y platicamos un poco de esto en la siguiente clase. Las sociedades mercantiles y empresas individuales de responsabilidad limitada están obligadas a presentar sus balances generales de cierre de ejercicio al registro de comercio para depósito cualquiera que sea el activo reflejado en el documento, debidamente firmados por el representante legal, el contador y el auditor externo. Estos balances deben ser acompañados, bueno, en realidad son los estados financieros, deben ser acompañados para efectos de depósito en la misma oficina de los respectivos estados de resultados y de cambios en el patrimonio, o sea, los estados financieros, junto con el dictamen de auditor y sus anexos. Pero acuérdense que hay dos dictámenes de auditor, ¿verdad? El informe sobre auditoría externa y el dictamen fiscal, que son cosas diferentes. Se exceptúan de esta obligación las sociedades amparadas en el artículo 20, ya lo hemos leído. En relación con el artículo 6, número 5, del reglamento de la ley del registro de comercio. ¿Cuánto se paga? 17.14, artículo 71 de la ley del registro de comercio. Ahí pueden ver ustedes las relaciones, ¿verdad? RLRC, reglamento de la ley del registro de comercio. LRC, ley de registro de comercio. Bueno, no sé si tienen consultas, comentarios, ya va a caducar la clase, ya va a finalizar. No sé si tienen algún... Llegué a tener 58 personas. Buenos ¿Sí? días. Sí, buenos días. Solamente, gracias. Mi nombre es José Cisneros. Licenciado, fíjese que yo el día que hicimos el parcial, yo le hice un correo porque fíjese que cuando estaba haciendo el parcial se fue la energía eléctrica aquí donde yo estoy, entonces me tocó que conectarme a los datos roaming porque no estoy en el país y eso me llevó como 2 o 3 minutos, pero ya cuando accedí al examen, ya, o sea, me quedé en la pregunta 3 a contestar la pregunta 3, pero me saltó a la 4 y como ya no se podía regresar en el parcial, ya no pude hacer la pregunta 3. Inclusive yo le hice un correo, le hice captura de pantalla y hasta le envié la respuesta que era Miren, correcta al cuando usted examen. está, sí, vaya, pero salió bien usted, salió bien o...
Sí, no, sí, yo le decía, Vaya, sí, no, vaya. yo salí bien, gracias a Voy a Dios, sí. tomar en cuenta lo que me está diciendo, pero yo quiero decirles una cosa bien objetivamente. A veces yo no, cuando ustedes hacen parcial, como uno está en diferentes actividades, ¿no? O sea, no está pendiente, pero sí está bueno que me lo diga. Voy a tomar en cuenta eso que me ha dicho, oye. No, es solamente como aclaratoria, porque en el examen Sí, aparece sí, yo entiendo. Vaya, gracias, licenciado, perdón. Vaya, ahí, gracias. perfecto. ¿Alguien más levanta la mano? No. Nadie Sí, más. yo, buenos días, perdone. Ajá. Fíjese que a mí me pasó la misma situación y yo igual envié un Ujú. correo en el momento. Sí, yo a la fecha no lo he visto, siendo honesto. Sí, yo sé, Pero salió licenciado. bien usted, salió bien. Ay, no, Lix, si es que como yo tengo por costumbre leer siempre todas las preguntas y yo me fui para Y atrás. no pudo retroceder, o sea, vio todo. No, Mala costumbre la que tiene, porque ahí en las indicaciones se dice yo que entiendo, licenciado, sí, no me excuso sí. en ese aspecto, o sea, pero Mire, sí, o yo sea. lo que le sugiero es que haga el trámite del diferido y exponga su situación, ¿verdad? Exponga qué es lo Ok. que sucedió, explique ahí yo no tengo ningún inconveniente. Pues, Perfecto, licenciado. sí, pero acuerdo. explique usted, ¿verdad? Explique. Ahí De- si se lo autorizan, con todo gusto, yo se lo hago, no hay ningún problema. En la Vaya, fecha que corresponde, por supuesto. claro, de acuerdo, licenciado. Bueno, Gracias. entonces también usted, Cisneros Asensio, no se preocupe, puede tomar en cuenta lo que me dijo. Oye, vaya. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias. Vaya, perfecto. Entonces, gracias a todos. Pasen un feliz día. Ya nos pasamos un minuto. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, No se licenciado. Feliz preocupe, día. licenciado. Feliz día y Bueno, bendiciones. gracias a todos. Gracias, Liz. Feliz día.